Eh, Muy buenos días, tardes y noches. Este es el video 9 de la unidad 2, jóvenes. En este video, pues, trataremos de explicar la teoría de la fuerza de rozamiento o los problemas que tienen que involucrar el rozamiento de los objetos. En este caso, pues, hablamos del plano inclinado, ¿sale? Entonces, vamos a explicar la teoría, un poco las fórmulas y finalmente, pues, dos ejemplos explicando cómo se realizan los problemas de este tipo de temas, ¿sale? Vamos a proceder como siempre, vamos a tratar de leer un poco y estar explicando lo que dice párrafo por párrafo, y si hay algo que observar o de mi parte contribuir para su conocimiento, pues vamos a hacer ese comentario como siempre, ¿verdad? Entonces, estamos en la página 129 ya. El subtema es 2.3.2, fuerza de rozamiento o ley o leyes del rozamiento, ¿sale? Dice en el subtema 2.2.3, ya te has relacionado con la fuerza de rozamiento. Ella estaba siempre presente en nuestra vida diaria. Me estoy diciendo que ya lo habíamos comentado, ¿verdad? Anteriormente. Ahora dice, cuando tratamos de mover un mueble y se dificulta, cuando lanzamos un cuerpo sobre la superficie horizontal, y luego de recorrer cierta distancia se detiene, etcétera. Es decir, nos están dando ejemplos. En este caso, dice uno de los ejemplos, el primer ejemplo de donde existe rozamiento, dice, cuando tratamos de mover un mueble o cualquier objeto, pues primero, supongamos que batallamos para hacerlo mover, ¿no? Por decirlo, mover la mesa. Primero, y si imaginemos que es una mesa pesada, pues batallamos al principio para moverlo, pero ya después de haberlo movido, pues pareciera que es más liviana porque ya podemos moverlo más, ¿verdad? Así por decirlo, cuando queremos empujar un carro, al principio hasta ocupamos dos, tres personas para mover un carro pesado, por decir una camioneta, pero ya incluso ya con la viada, pues pareciera que el rozamiento o la fricción que hay entre el suelo y la llanta, pues se hace menor, ¿no? Y eso es lo que pasa realmente, simplemente lo estoy adelantando. Entonces, ese es uno de los ejemplos. Y otro ejemplo que nos da, dice el libro, dice cuando lanzamos un cuerpo sobre una superficie horizontal, ¿sale? Entonces, superficie horizontal, el piso, ¿sale? Un cuerpo, pues se refiere a cualquier objeto en general, ¿sale? Por decirlo, si hablamos de por decir, un juego de hockey, pues el disco de hockey, pues es el cuerpo y se lanza, ¿no? Podemos lanzar, por decirlo, pues un balón de fútbol, simplemente que vaya a red de piso, cualquier cosa, ¿verdad? Por decirlo, los que van al boliche, pues la bola de boliche, pues también va teniendo fricción con con el suelo. Ok, entonces son los ejemplos que dan, ¿no? Entonces dice, aquí en el segundo párrafo, dice, la fuerza de rozamiento surge cuando intentamos poner en movimiento o durante el movimiento de un cuerpo en relación a otro con el cual está en contacto. Es decir, tenemos dos cuerpos, uno sobre el otro, y pues estos están en contacto, ¿no? Y a raíz de eso, pues surge la fuerza de rozamiento, por decirlo, no sé si la has tocado, dos vidrios que estén uno encima de otro y batallas para despegarlos. Significa que ahí los átomos están bien interaccionados por el tipo de, ¿cómo se llama? De superficie que tiene. Tiene que ver mucho el tipo de superficie para tener una idea de qué tanta fricción hay entre un cuerpo y el otro, ¿no? Entonces, dos vidrios sí es muy difícil de separarlos así uno hacia arriba del otro, pero pues normalmente primero deslizamos y ya después separamos para poder que no haya tanta fricción entre un vidrio y otro. Pero por decirlo, ejemplos de esto, por decirlo, un mueble sobre el piso, ya hay interacción entre ellos. Uno, por decirlo, caminando por piso normalmente, uno pues va a decir, bueno, el tipo, si tú caminas por un suelo, pues es muy diferente a caminar sobre tierra que pavimento. Incluso existe el pavimento y el asfalto. Se batalla más en caminar en una que en otra, ¿verdad? Entonces, a la diferencia de todos esos tipos de materiales, pues existe una combinación entre las fuerzas, de tal modo que existe una fricción o una fuerza de fricción en unos más
¿cómo se llama? Más pesado o más fuerte la fricción que en otra. Entonces, como les digo, pues va a depender siempre del tipo de superficie que se están interactuando. En el mismo párrafo 2 dice, en el tercer renglón al final, siempre se opone el movimiento. ¿Qué se opone al movimiento? Pues la fuerza de fricción. Si tú vas hacia enfrente, sale, el zapato va hacia adelante, la fuerza de fricción pues va hacia atrás, ¿sale? Entonces, si uno va para acá, la fuerza de fricción va siempre en contra del movimiento. Si la llanta, por decirlo, de un auto, pues vamos hacia un lado, ¿sale? Pues la fricción siempre va a ir en contra de ese movimiento, porque la fricción es lo que hace que se detenga los objetos, ¿sale? Si no existiera fricción, por decirlo de alguna manera, pues pues, si no existiera fricción, los objetos permanecerían en velocidad constante en todo el tiempo. Pero vamos a poner un ejemplo. Imagínense que tenemos la misma bola de hockey, ¿sale? El disco de hockey, lo lanzas por el piso, lo lanzas por arena con la misma fuerza, lo lanzas ¿cómo se llama? Por madera y también lanzas por hielo. ¿En cuál de todas crees que avanzaría más? La respuesta en este caso, pues si tienes un poquito de conocimiento, sería lógico, sería con el hielo, porque existe menos fricción. El tipo de superficie que tiene el hielo, pues es más fácil de moverse los objetos, ¿no? Entonces, pues depende de muchas cosas. Entonces, dice, ella es originada por la interacción electromagnética entre los átomos o moléculas de las superficies en contacto. Entonces, en la fricción, pues se trabaja molecularmente el concepto, ¿no? Pero pues ya en la física que estamos viendo mecánica, pues vamos a suponer, sabemos que es la interacción entre moléculas, pero bueno, una fuerza de fricción, ya lo hablamos anteriormente, va a depender del coeficiente de fricción y de la normal. En problemas anteriores o en videos anteriores, pues ya vimos ese concepto y entonces, pues, ¿cómo se llama? Pues en este tipo de problemas, pues vamos a volver a manejar el concepto de normal. Dice en el tercer párrafo, nota que a diferencia de una fuerza gravitacional que mide directamente la intensidad de interacción fundamental, la fuerza de rozamiento o solo un efecto macroscópico de la interacción fundamental que la origina, la interacción electromagnética. En este caso, pues nos está diciendo qué hay diferencia entre la fuerza gravitacional y la fuerza que tenemos de rozamiento que depende de la interacción de los átomos, ¿verdad? Entonces vamos a la siguiente diapositiva. Dice, en general puede distinguirse dos tipos de fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento estático, es decir, cuando no está en movimiento, cuando el objeto está uno empalmado con el otro, es decir, aquí control, ¿sale? No está en movimiento con respecto a la mano, pues, o sea, pero si yo hago una inclinación, pues va a tener su movimiento y entonces ya cuando está en movimiento existe un roce entre mi mano y el control, de tal modo que pues estamos teniendo una fuerza de fricción que se llama cinético. Entonces la fuerza de fricción o de rozamiento cinético es la fuerza de fricción en movimiento. Entonces, la fuerza de rozamiento estático es cuando no está en movimiento y la fuerza de rozamiento cinético es cuando está en movimiento. Esa fuerza de rozamiento es la fricción estática, ¿sale? La fuerza de rozamiento es la palabra fricción. Y estático, pues no está en movimiento. Entonces, fricción estática y fricción cinética o dinámica, que ese es el movimiento, ¿sale? Ahora dice, gracias a la primera es que podemos sostener los cuerpos entre los dedos sin que se nos caiga, sin que se nos caiga, ¿sale? Por decirlo, este ejemplo, ¿no? Pues existe fricción entre ¿cómo se llama? El control y mi mano. Ahí estoy generando una fuerza de tal modo que la fricción entre ellas hace que no se caigan. Ahora dice que los medios de transporte pueden desplazarse sobre ruedas e incluso que podamos caminar. Es decir, gracias a la fuerza de fricción estática de un principio pues hay un agarre de la llanta con el piso, de tal modo que se impulsa, ¿verdad? Y entonces también tenemos eso al momento de caminar. Ahora bien, hablando de la fuerza de rozamiento cinético, es decir, cuando ya estás en movimiento,
nos dice que suele ser perjudicial, pues dificulta muchos movimientos. Es decir, ya tenemos nosotros el movimiento y por la fricción, pues tenemos que nos va deteniendo los objetos. Y no nada más la fricción con el pavimento, por decir un objeto que se está moviendo, sino también con el aire, ¿no? Y muchas cosas más. Dice, así, en un automóvil se invierte alrededor del 20% del combustible en contrarrestar el efecto de la fuerza de rozamiento. Es decir, tú ya tienes el movimiento, pero de todas maneras, esa fuerza que está generando el motor, pues el 20% es para poder vencer esa fuerza de fricción, ¿sale? Y aquí pues en el abanico pues existen las balatas, si no están bien engrasadas pues va a haber mucha fricción y el abanico va a ir más lento, pero si ya engrasas bien el abanico pues no va a tener tanta fricción y va a generar un mejor viento engrasado que no estando engrasado, ¿verdad? La fuerza es la misma del abanico, pero en un caso hace que aviente menos aire y en otro caso que aviente más aire. ¿Sale? Ahora bien, déjenme moverme aquí la foto. Dice, por experiencia, sabemos que el valor de la fuerza de rozamiento entre superficies secas depende de la fuerza de contacto ejercida perpendicularmente a dicha superficie y de las características de esta. Entonces, superficies secas, aquí tenemos, por decirlo, un cartón, supongamos, ¿sale? O una caja de madera y pared, ¿sale? Pared de ladrillo. Aquí en la imagen esta que tenemos aquí. Dice, así un cuerpo se mantendrá o no a una pared presionándolo con ella en dependencia de la fuerza que le aplicamos sobre él. Es decir, este cuerpo o esta caja de madera va a quedar ahí sin moverse siempre y cuando nosotros apliquemos, aquí le ponen una P simbolizando la presión, pero es una fuerza con esta dirección y al mismo tiempo la pared me está generando una fuerza contraria al mismo valor de la pared. Cabe mencionar que aparte de estas dos fuerzas que se presentan aquí, tenemos una tercera fuerza que es el peso de la, ¿cómo se llama? De la caja de madera, y el peso pues se obtiene por la masa, con la masa de la caja multiplicado por la gravedad, que ya sabemos cuál es, que es 9.8 o 9.81 metros sobre segundos al cuadrado, ¿sale? Dice, entonces ya tenemos una interacción ahí. Por otra parte, sabemos que no es lo mismo caminar sobre una superficie lisa que mojada, que sobre otra rugosa y seca, ¿no? Entonces, nosotros si caminamos por una superficie lisa, pues, bueno, nos podemos caer. Por decirlo, imaginemos que caminamos sobre una duela de básquetbol, pues es un poquito resbalosa, ¿sale? Y lo que hacen es que los tenis de básquetbol pues tengan mejor agarre y lo hacen más corrugado, ¿no? Y por decirlo, un suelo mojado, pues también puedes caerte, pero cada uno tiene sus condiciones, es a lo que voy. Y no es la misma, dice, que caminar sobre una rugosa que una seca, ¿no? Entonces, por decirlo, piso rugoso sería la tierra, ¿sale? Incluso el mismo pavimento, y pues ya sabemos que el pavimento puede estar seco o mojado. Ok, entonces la ley para las fuerzas de rozamiento cinético o fricción cinética en movimientos se obtienen dos puntos esenciales. El punto número uno es aproximadamente independiente del área de contacto entre los cuerpos. Este es cuando tenemos superficies de rozamiento en movimiento. Y la otra, que esta fuerza de fricción es proporcional a la fuerza ejercida perpendicularmente a la superficie de contacto entre los cuerpos, es decir, esta normal. Esto se va a resumir en dos fórmulas. Y para no leer tanto aquí, pues vamos a entender rápidamente las fórmulas. La primera fórmula me dice que la K es fuerza de fricción o la fricción cinética. La fricción en movimiento es igual al coeficiente de fricción cinética, MK, por la normal, ¿no? Que es la fuerza perpendicular a la superficie. Siempre va a existir esta fuerza, ¿no? En la mayor parte de los casos, ¿no? Tenemos una superficie, entonces aparece la normal. Y cuando no esté en movimiento, jóvenes, vamos a tener acá hasta abajo, dice FS max, es la fuerza
de estática, ¿sale? La S es por en inglés static, la fuerza de fricción estática máxima va a ser igual a la, ¿cómo se llama? Al coeficiente de fricción estático por la normal, ¿ok? Entonces aquí cabe mencionar, vamos viendo en el siguiente ejemplo, porque aquí dice máximo y en otros casos pues no vamos a poner máximo. Vamos a explicar esta fuerza de fricción estática. Jóvenes, rápidamente, la fuerza de fricción estática es cuando no está en movimiento. Entonces imaginemos que tú quieres empezar a empujar algo. Si no aplica la suficiente fuerza, pues la fuerza, el coeficiente de fricción o la fuerza pues es mínima y no sobrepasa el valor de estos dos, entonces no va a tener movimiento. Cuando este objeto ya llega a cierta fuerza y empiezas a mover el objeto, ¿sale? Entonces pasa de ser fuerza de fricción estática a la fuerza de fricción cinética. Entonces hay que saber en qué momento nos están pidiendo evaluar, si en el momento en que esté estático sin movimiento o bien cuando está en movimiento, ¿verdad? Entonces, jóvenes, dice, ahorita evaluamos lo que les decía, dice, en la tabla 2.2, que es esta tabla, tenemos unas consideraciones o algunos coeficientes de fricción, ¿sale? Donde, si se dan cuenta, por decirlo, el coeficiente de fricción, rápidamente, son los coeficientes de rozamiento en la madera, madera contra madera, tenemos, suponiendo que es la misma madera, de 0.5 a 0.5 el valor del coeficiente estático. Y ya en movimiento, es decir, cuando ya dos objetos están en movimiento, madera con madera, pues el coeficiente de fricción pues es 0.2, ¿no? O sea, todos estos valores son aproximados. De vidrio con vidrio, pues es 0.94. A mayor valor significa que hay más, ¿cómo se llama? Fricción uno con el otro, se agarran más, supongamos, ¿no? Entonces, vidrio con vidrio es muy difícil de despegar, ¿sale? Pero ya en movimiento, pues es mucho más fácil de despegar. Es decir, tú le das un poquito de movimiento y ya lo despegas, ¿no? No ocupas tanta fuerza para despegarlo. Acero con acero, pues aquí tenemos el valor. Si se dan cuenta, normalmente el coeficiente de fricción estático es mayor que el coeficiente de fricción cinético. Digamos que cuando tú ya estás en movimiento, se podría decir que las partículas se elevan tantito y van arriba de la superficie y no hay tanta interacción de átomos con átomos, ¿sale? Aluminio con aluminio, vemos, tenemos, perdón, aluminio sobre acero, cobre sobre acero, latón sobre acero, zinc sobre acero, cobre sobre hierro, ¿sale? Es el más fuerte, pero si se dan cuenta en todos, ¿cómo se llama? Dice teflón contra teflón, pues es muy pequeño el coeficiente de fricción, ese realmente pues tú podrías despegarlo teflón con teflón, pero entender que esta tabla nos da valores para ciertas superficies. En los problemas, en algunos problemas, en este caso no, pues no nos dicen, ¿cómo se llama? Los que voy a explicar no nos piden estos datos, pero si en dado caso les dicen, ¿cómo se llama? En una superficie se trata de mover, no sé, madera contra madera, dos maderas están unidas y se trata de madera, se trata de mover esa madera y preguntar cuál es la fricción entre ellas. Ah, ok, pues si no están en movimiento, la fricción, pues van a tomar uno de estos dos valores, ¿verdad? El mínimo, el máximo o valores intermedios, pero normalmente eso no, el problema se los va a decir, ¿no? Pero aquí ya tenemos algunos casos. Entonces, estos son los coeficientes de fricción para unas combinaciones de suelos, ¿sale? O de superficies, no solo superficies. Ahora bien, vamos a entender cuando tenemos una fuerza de fricción estática y cuando se convierte en fuerza de fricción cinética. En el inciso A, ¿sale? Tenemos una caja al cual está amarrada y si se dan cuenta está siendo jalada por una mano y en la mano o digamos que aquí adentro está conectado todo esto a un dinamómetro. El dinamómetro pues me está midiendo la fuerza que se le está aplicando en newton, ¿sale? Entonces, aquí el objeto, si te das cuenta,
no se está moviendo y se le está aplicando una fuerza de fricción, o tiene en este momento una fuerza de fricción de 0.75 newton, es decir, lo está jalando hacia la derecha con una fuerza de 75 newton o 0.75 newton, perdón, y la fricción se está jalando hacia la izquierda en contra del movimiento con 0.75 newton. No se está moviendo, ¿sale? Ahora bien, en este segundo caso también tenemos una velocidad cero que no se está moviendo y resulta que la fuerza máxima que se obtiene para poder mover a este objeto es una fuerza de 1.9 newtons. En ese momento ya va a empezar a cambiar la velocidad de cero, es decir, estar en reposo estático, ¿sale? A cinético, que sería un movimiento. Entonces, cuando llega a 1.9 newtons de fuerza para jalarlo, en ese momento empieza a vencerse la fuerza de fricción. Y en el tercer caso, pues ya está en movimiento el objeto, ¿sale? En el tercer caso está en movimiento el objeto, entonces la fuerza de fricción para seguir moviendo pues digamos que ocupas menos. ¿Por qué? Porque ya en movimiento no hay tanta interacción, o mejor dicho, la interacción entre los dos suelos o superficies pues es menor y ocupan menos fuerza para moverlo. Por eso es que la fuerza de fricción cinética normalmente es menor que la fuerza de fricción estática en su, digamos, en su momento máximo. Llega un momento máximo donde las cosas, ok, hasta aquí ya se va a empezar a mover, y en este caso pues es en 1.9, la máxima fuerza estática, y ya después de eso ya se empieza a tener movimiento, y ya en movimiento no ocupas tanta fuerza como la anterior, ¿sale? Entonces eso es lo que se quería explicar aquí. Ahora bien, vamos con el primer ejemplo. Estamos en la página 132. Voy a moverme la imagen hacia arriba. Dice, considere que el coeficiente de rozamiento entre las superficies de la caja y la pared de la figura 2.33, es decir, esta figura que está a la derecha, que había aparecido hace 2-3 diapositivas, ¿sale? Entonces, el coeficiente de fricción estático entre la pared y la caja, ¿sale? Creo que les dije caja de madera, pues nos está diciendo que es de 0.34. Ese es el valor del coeficiente de fricción. No tiene unidades, ¿sale? Simplemente es un número. Si la caja, ¿sale? Tiene una masa de 350 gramos, ¿cuál es la menor fuerza que puede ejercer el caballero si desea que la caja no caiga? Es decir, si la caja está ahí y yo le pongo, en este caso, le está poniendo un dedo, pero si no presiono lo suficiente, pues se va a caer. Es decir, la fuerza de gravedad va a vencer a la fuerza que le estoy aplicando a la caja. Entonces, ¿qué tanta fuerza necesito, cómo se llama, generar para que no se caiga? Pues simplemente contrarrestar la fuerza de la gravedad que está teniendo la caja para poder que esto quede, ¿cómo se llama?, neutralizado. Entonces dice, la fuerza de atracción ejercida por la Tierra sobre la caja, que es la fuerza de gravedad y ya sabemos que la fuerza de gravedad, esta FG, en muchos libros o muchos autores la consideran o ponen W, que es el peso de los objetos, ¿sale? En inglés creo que es weight, entonces usted utiliza la W y la W va a ser igual, o FG, va a ser igual a la masa por la gravedad. La masa del objeto me lo dieron aquí en gramos, 350 gramos. Para tenerlo en newton necesitamos siempre convertirlo de gramos a kilogramos. Si ya lo tienes en kilogramos, pues no pasa nada, pero si en este caso me lo están dando en gramos, entonces la masa la tengo que expresar en kilogramos y la aceleración pues es la gravedad, ¿sale? Entonces 0.350 por 9.8, pues me va a dar 3.4, algunos valores más, es un redondeo esto, entonces kilogramos, metros sobre segundo al cuadrado son newton. Entonces, el peso o la fuerza con la que se está empujando hacia abajo, ¿cómo se llama? Esta caja de madera, se podría decir, pues es de 3.4 newton. Entonces, para que no pase ese movimiento, pues hay que por lo menos presionar 3.4 newton, generar una fuerza de tal modo que neutralice ese valor, ¿verdad?
Entonces, yo de aquí, de la ecuación de fuerza de fricción máximo, la que debo de estático máximo que debo de generar, pues yo ya sé que la ecuación es coeficiente de fricción por, ¿cómo se llama? Por la normal. Y entonces me preguntan cuál es ¿cómo se llama? ¿Cuál es la menor fuerza? De entre todos, la menor fuerza. Entonces, cuando tú presionas y haces tratas de que no caiga, pues también tienes una fuerza que me está generando la pared. Entonces, con la fuerza que tú generas en la pared, la presión, pues voy a tener una fuerza contrarrestada. Entonces, de aquí, yo ya tengo que la fuerza normal va a ser aquí. Yo ya la voy a despejar y yo ya voy a encontrar la fuerza normal. Entonces, la fuerza máxima, para que no caiga, pues sabemos que es 3.4. Entre el coeficiente de fricción entre la pared y la caja, pues es 0.34. Y al hacer esta división, pues me dice que es 10 newton. Entonces, la fuerza normal son de 10 newtons. Entonces, lo que debo de pulsar o de presionar la caja para que no caiga, pues es el total de la fuerza, que es la del peso con la ¿cómo se llama? Con la fuerza normal, pues en total debo de presionar 10 newtons, ¿sale? Y pues así es como podría yo generar o encontrar la fuerza para que no se mueva y no se caiga un objeto, ¿sale? Vamos a un segundo ejemplo, ¿sale? En el caso anterior podría ser un objeto donde cae en caída libre si no genero bien la presión. En este caso yo voy a tener un plano inclinado con un ángulo de 22 grados, ¿sale? Dice, voy a hacerlo para abajo, para acá tantito la foto mía, ¿ok? Dice, o la imagen mía, se colocó, ejemplo 2.14, se colocó un bloque sobre un plano, el cual se inclina muy lentamente, ¿sale? Tú tienes un objeto, ¿sale? En un plano, y mientras que el objeto, por decirlo, si pusieras una moneda aquí, pues no se mueve la moneda, pero al momento que tú estás levantando, no se sigue moviendo hasta llegar a un ángulo en que la moneda empieza a moverse, ¿sale? Y es lo que está pasando aquí. Tengo una caja sobre una madera que estaba a ras de piso y se fue levantando poco a poco hasta llegar a 22 grados, ¿sale? Entonces a los 22 grados ya el bloque empezó a ponerse en movimiento. Y ahora nos preguntan cuál es el coeficiente de rozamiento estático entre el bloque y el plano. Es decir, en 22 grados es el máximo de fuerza que va a obtener el objeto para que no se mueva. En ese momento empieza a dejar de pasar de estático a, ¿cómo se llama? A cinético. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? De aquí, de este objeto que tenemos aquí, vamos a leer, por decirlo, el tercer párrafo. Dice, en la figura se han representado ambas fuerzas y sus componentes en las direcciones indicadas. ¿Cuáles son las fuerzas? El peso de la caja, ¿sale? Al momento de yo generar aquí una caja, en la caja que se está inclinando, el plano, pues tengo algunas fuerzas que se están involucrando. Una de ellas es el peso. Si se dan cuenta, aquí en este tipo de problemas de plano inclinado se utiliza el centro geométrico del cuerpo, en este caso por el centro de la caja, y el eje X está en dirección del plano inclinado con ese ángulo, y el eje Y pues va a ser perpendicular al eje de las X. Y entonces siempre tengo una fuerza normal al plano que estoy considerando, y la fuerza de fricción siempre va en contra del movimiento ¿cómo se llama? Del objeto. En este caso, al momento de levantar el plano inclinado, el objeto se mueve hacia abajo, entonces la fricción se mueve hacia arriba, ¿sale? Y siempre voy a tener el peso del objeto, que va a ser masa por gravedad, ¿no? Masa por gravedad, pues va a ser el peso del objeto, y resulta que el ángulo que se genera en este caso, pues es el mismo ángulo que se generó ¿cómo se llama? En el plano inclinado. Si aquí levanté 22 grados, pues aquí tenemos 22 grados
de ángulo del eje Y con respecto al vector de peso, ¿no? Ok, luego bien, se genera un diagrama de cuerpo libre, que es lo que teníamos anteriormente. Entonces, este diagrama de cuerpo libre, pues ya lo tenemos así rotado, sale con un ángulo de 22 grados, pero pues yo lo puedo mover de tal modo que el eje X pues lo veamos nosotros como siempre, como horizontal, y el eje Y vertical, y pues nos daremos cuenta que el vector normal es hacia arriba, ¿sale? Hacia el eje de la Y, que el vector de la fuerza de fricción es hacia la derecha, es decir, la flecha amarilla es hacia la derecha, que va en contra del movimiento de la caja. La caja, como es plano inclinado, pues se está moviendo hacia la izquierda. En este caso la fricción va hacia la derecha, y que el peso pues tiene este ángulo, ¿sale? Yo simplemente roté este plano hacia acá, y entonces se genera un diagrama de cuerpo libre. En este caso, jóvenes, aquí yo ya lo hice a mano, el diagrama de cuerpo libre, pues vamos entendiéndola, sale el peso, la normal es en el eje de las Y, es esta N, la fricción está en el eje de las X hacia la derecha, entonces la normal es positiva y la fricción es positiva, y resulta que el peso, aquí lo simbolicé con W, el peso es un vector que va hacia abajo, hacia la izquierda, y pues como es hacia abajo, este lado sería WY y este otro lado sería WX. WY, si se dan cuenta, pues va hacia abajo, aquí tengo una flecha hacia abajo, y WX es una flecha hacia la izquierda. Si nada más consideramos las magnitudes o los valores, pues yo aquí genero un triángulo rectángulo, ¿sale? Que lo puse acá arriba a la izquierda, es W, que sería el vector, y las componentes WX y WY, que serían los catetos del triángulo rectángulo. Y entonces en este caso, el ángulo que yo conozco es este de arriba, ¿sale? Entonces, un poquito de trigonometría. Acuérdense que tenemos seno, coseno y tangente. El seno de un ángulo por definición es cateto opuesto sobre hipotenusa. En este caso, el seno, en este caso creo que este símbolo se llama ρ. El seno de ρ o el seno del ángulo es igual a cateto opuesto es WX entre hipotenusa, que es W, ¿sale? Entonces, seno de ρ es WX entre W, y aquí pues, voy a ocupar conocer WX, entonces lo despejamos, y entonces esta W está dividiendo, pasa multiplicando, y por lo tanto WX es igual a W por el seno del ángulo. Y para el coseno de este ángulo, coseno de ρ, va a ser, la definición de coseno es cateto adyacente, que en este caso es WY entre hipotenusa, que es W. Entonces, coseno del ángulo, aquí en la parte de abajo del triángulo en rojo, es WY entre W igual de espejo, y entonces WY es igual a W por coseno del ángulo, ¿ok? Entonces, jóvenes, los datos que yo conozco acá arriba, desde el inicio, yo ya sé que el peso es igual a la masa por la gravedad, que el ángulo es de 22 grados, ¿sale? Que la fuerza de fricción estática, la fórmula es igual al coeficiente de fricción estática por la normal, y quien estoy buscando, aquí lo puse en un rectángulo, es el coeficiente de fricción estática, es lo que nos están pidiendo. ¿Cuánto vale este coeficiente de fricción estática? ¿Sale? Y entonces yo ya aquí del diagrama, pues voy a agarrar los vectores en Y y los vectores en X. Entonces, la normal va hacia arriba, entonces es positivo, menos WY, que va hacia abajo, es negativo. Entonces, como están en equilibrio la normal con el peso, es decir, pues no está pasando que esté brincando la caja al momento de caer, no hay un disturbio. Entonces, en ese momento, antes de que se mueva, pues la caja está estática. Entonces, la fuerza normal que va hacia arriba y la componente del peso en Y va hacia abajo, pues la normal es positiva y la Y negativa. Entonces, la normal menos WY, pues va a ser igual a 0. Entonces, aquí yo despejo la normal. Entonces, WY está negativo, pasa al otro lado positivo. Y entonces, 0 más WY, pues es WY, ¿verdad?
Entonces la normal es igual a WY. ¿Y quién es WY? Pues acá llegamos a ese concepto, arribita. WY es igual a W, es decir, el peso de la caja, por el coseno del ángulo. ¿Sale? Entonces aquí lo puse al final. N es igual a W por el coseno del ángulo. La fuerza normal, así la puedo encontrar. Ahora bien, considero las componentes en X. Es decir, tengo la fuerza de fricción moviéndose hacia la derecha, pues la considero positiva. Y WX, acá la tengo hacia abajo. Aquí lo tengo abajo, por se mueve horizontal hacia la izquierda. Entonces, como va hacia la izquierda, va negativo. Entonces, fricción menos el peso en X, como todavía no está en movimiento, a los 22 grados apenas se va a empezar a mover, pues lo considero en equilibrio. Y entonces la fricción va a ser igual, aquí está negativo, este WX pasa a positivo, entonces la fricción va a ser igual a W por el seno del ángulo, ¿sale? Entonces esta es la fricción. Entonces, jóvenes, yo ya tengo aquí una ecuación de la fricción, que es W por seno del ángulo, pero por otro lado yo ya tengo la ecuación de que fricción es igual al coeficiente de fricción por la normal. Entonces aquí lo tengo, la fricción es igual al coeficiente de fricción por la normal, y quien estoy buscando yo es el coeficiente de fricción, es decir, mu s. Esta mu es esta m como con colita curviadita, ¿no? Como si fuera letra cursiva, pero realmente es un símbolo del alfabeto griego. Ok, coeficiente de fricción estática por la normal es igual a la fricción. Como estoy buscando mu s, pues n está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces, el coeficiente de fricción estático va a ser igual a la fricción entre la normal, los volteos, ¿sale? Es decir, mu s es igual a la fricción por la normal. Ya la fricción vimos anteriormente que es igual a W por el seno del ángulo, y aquí lo tenemos, W seno del ángulo, y que la normal vimos aquí en la parte de izquierda hacia abajo es igual a W por el coseno del ángulo. Entonces W entre W se cancelan, y entonces el coeficiente de fricción va a ser el seno del ángulo sobre el coseno del ángulo, y seno sobre coseno del mismo ángulo es igual a la tangente del ángulo. Y entonces tangente del ángulo, el ángulo mide 22 grados, tangente de 22, pues es igual a 0.4040. Ustedes pueden poner en su calculadora tan 22 y ya le va a salir 0.4040 y un gran número, y muchos números más. Entonces el coeficiente de fricción del que se nos está pidiendo es 0.4040, y a como lo redondeé el libro es igual a 0.40. Y jóvenes, por el día de este video, por el día de hoy, con este video, pues explicamos dos problemas, uno de coeficiente, mejor dicho, coeficiente de fricción estática y cinética, ¿verdad? Nos vemos en el próximo video. Que estén bien, espero que hayan entendido a estos par de problemas y a la teoría.